semiología del aparato urogenital. Esta parte es más interpretativa de los exámenes de laboratorio. Hay algo de semiología, no es mucho, pero sí es bueno conocer esta parte. Entonces, ahí está. Vamos a... Y fundamentalmente vamos a ver lo que son los riñones, y hay algunas manifestaciones más frecuentes que vamos a tratar de definir, ¿sí? En relación al dolor, lumbalgias, cólico renal, tener una idea de qué es cuando hablamos de estos términos. La orina, hematuria, piuria, coluria, neumaturia, lipiduria, proteinuria, diuresis, poliuria, oliguria, opsiuria, anuria, nicturia, nocturia, retención urinaria, incontinencia, disuria, polaquiuria, está repetido, no, polaquiuria, tenesmo y finalmente enuresis. Entonces, una de las manifestaciones en la cual van a llegar sus pacientes, dice, doctor, he mencionado sangre, ¿sí? Entonces, la hematuria se define como la presencia de sangre en orina que puede deberse a múltiples causas. Lo principal en hematuria, un primer paso es saber si es de origen glomerular o si es de origen no glomerular. ¿Y cuál es el examen más importante para saber si estamos ante una u otra disyuntiva? Hacemos un examen de orina simple, ¿sí? Y lo que vemos es, necesitamos que nos informen si existe dimorfismo. Esto es un glóbulo rojo normal, ¿no es cierto? Que es una estructura celular bicóncava, ¿sí? Y a esto se conoce como dimorfismo, son glóbulos rojos con alteraciones en su forma. Entonces, cuando existe dimorfismo, nosotros decimos que esta eritrocitos, ¿sí? Es de origen renal glomerular. Porque para que el eritrocito pase el riñón, tiene que pasar por los glomérulos, y ahí es donde se puede producir esta deformidad. En cambio, si hay la hematuria en la orina, está normal, los eritrocitos conservan su forma bicóncava, entonces decimos que esta es una hematuria de origen extrarrenal, que puede provenir de la vejiga, del uréter o cualquier otra estructura fuera del riñón. Una vez identificado, entonces ustedes ya pueden proceder a su tabla, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, pueden proceder a esto, ¿no es cierto? Ya a las causas de hematuria de origen glomerular, cuando hay dimorfismo, las enfermedades que producen glomerulonefritis postinfecciosas, ¿sí? Las nefropatías primarias, algunas enfermedades sistémicas que comprometen el riñón. Ese es el caso del lupus, ¿no es cierto? Eritematoso sistémico que puede comprometer el riñón y causar hematuria. Por otro lado, ¿no es cierto? Si es de origen no glomerular, ¿sí? Hay todas las nefropatías de origen tubular o intersticial, ¿sí? De extrarrenal, infecciones urinarias, litiasis, tumores extrarrenales, inclusive enfermedades sistémicas como coagulopatía, hematuria por ejercicios, etc. Entonces la lista es grande, pero lo más importante es definir si es glomerular o extraglomerular, ¿sí? Entonces, cuadros de las enfermedades sistémicas y renales, tanto para hematuria de origen glomerular como extraglomerular. ¿Qué cosa es la coluria? Ya hemos visto, ¿no es cierto? La presencia, ¿no es cierto?, de bilirrubina conjugada en la orina. Entonces, las causas pueden ser de origen intrahepática, ya hemos visto, ¿no es cierto? El uso de alcohol crónico, ¿a qué lleva? A la cirrosis, y la cirrosis que te puede dar una ictericia por obstrucción intrahepática. Las hepatitis, las infecciones biliares, el síndrome de Tubin-Johnson, se acuerda que había alteración en el metabolismo, ¿no es cierto?, en el transporte de la bilirrubina
continuada, aparecen unos nuevos términos como es la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria, el síndrome de rotor, que es una mezcla de Dubin-Johnson, ¿no es cierto? Y causas estrepáticas, ¿no es cierto? Ya cualquier condición que afecte las vías biliares, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes el cáncer de vías biliares, cáncer de cabeza de páncreas, parásitos, habíamos dicho, ¿no es cierto? Etcétera. Muy bien. Y a eso ya sabemos lo que es coluria, ¿sí? Ahí está el color, ¿no es cierto? Me parece a la Coca-Cola, así es. Lipiduria es la eliminación de grasas por orina. Y más de una vez a veces se ha asustado porque informan en el examen presencia de grasas, de células, de partículas grasosas en orina. No es normal, ¿no es cierto? Y la primera causa hay que tener esto, deshidratación, el exceso de vitaminas, hay gente que a veces toma, en un síndrome nefrótico, porque recuerdan, pasa, en el síndrome nefrótico, ¿recuerdan ustedes qué cosa había? Proteinuria, edema, hipoalbuminemia y qué cosa, hipercolesterolemia. Entonces es un suelo rico en colesterol que inclusive puede rebasar y eliminarse por la orina. Cetosis y la presencia de piuria, que es entonces lipiduria, piuria es presencia de pus en la orina. Desde el punto de vista histológico hay dos términos, de lo que es la leucocituria y piuria. Leucocituria, por definición, es cuando hay más de 10 leucocitos por campo, ¿no es cierto? Por campo, a una resolución de 400 veces amplificado en microscopio. Pero piuria también son leucocitos, ¿sí? Pero a diferencia de la leucocituria, que son leucocitos libres, en la piuria son leucocitos, se aglutinan, se aglomeran, aglutinados, y empieza un proceso de degeneración y degenerar. Esto es lo que da, son los gránulos de pus, ¿sí? Y esto es lo que se ve en la piuria, cuando ya los leucocitos empiezan a aglutinarse. Y es así como se forma la pus, que es esa sustancia densa, ¿no es cierto?, asociada a infecciones usualmente. Neumaturia, eliminación de aire en la orina, y cuando hay neumaturia, fístulas entre el intestino delgado y las vías urinarias. ¿Se imaginan qué enfermedad puede originar una fístula desde el colon hasta la vejiga o los uréteres? No, enfermedad intestinal que puede fistulizar hacia las vías urinarias. La enfermedad diverticular, la diverticulitis, ¿sí? Y ese es el caso. Hay un médico, después les voy a decir quién es, anda todo trabajo, porque antes de la pandemia sí fue a miccionar y miccionaba y notaba que salía la orina con aire, así como cuando uno abre recién una manguera que lo conecta a un caño, no sale el agua, el chorro continuo, sale aire, ¿no es cierto?, con agua hasta que se estabiliza, y así notó que empezó a botar aire por el meato urinario, ¿sí? Ya él es médico, pues dijo, ya debo tener una fístula, y efectivamente se hacen los estudios y tenía enfermedad diverticular que se había fistulizado hacia el uréter. Pero justo mala suerte fue antes de la pandemia, justo comenzando la pandemia, en donde todos los servicios se paralizaron. Durante la pandemia él ha sufrido infecciones de vías urinarias, ¿no ves que las heces las sentía 2 a 3 veces, lo que me dicen que 2 veces, inclusive ha estado hospitalizado sin sepsis a partir de eso. Ya después de la pandemia se recuperó. El pobre hombre había bajado 35 kilos pesados, 70 por las infecciones. Ahora ya está bien, por suerte. Es un buen médico, pero no es una mala persona, sino es muy jugador, ¿sí?
¿sí? Y yo creo que el karma le ha jugado, le ha cobrado, ¿no es cierto? Sí saben lo que es el karma, ¿no es cierto? Es la respuesta cósmica a toda acción que nosotros hacemos, hay una reacción cósmica, eso le llaman karma, ¿sí? En física es acción-reacción, la ley de Newton, ¿no es cierto? Pero el karma ya existía, esto del karma ya existía, y muchos de los inventos de la revolución cultural, ¿sí? Fueron extraídos de la cultura hinduista. O sea, los hindúes estaban muy avanzados para su época. Proteinuria, ya saben ustedes, la presencia de espuma en la orina, ¿no es cierto? Y proteinuria significa, la orina espumosa significa que el paciente está perdiendo. Así se pone, así como si hubiera latido clara de huevo. O sea, normalmente cuando uno orina se forman algunas burbujas, porque nosotros eliminamos proteínas por orina, sí, es normal, pero cierta cantidad. ¿Qué cantidad de proteínas nosotros eliminamos por orina en las 24 horas? Entonces no se olviden, normalmente eliminamos menor o igual menos de 30 miligramos de albúmina o proteína, ¿no es cierto? Albúmina en orina de 24 horas. Y cuando uno se deshidrata, cuando uno concentra la orina, entonces puede aparecer algo de espuma, pero esto es así se eleva como la cerveza y no cede, se queda ahí, ¿sí? O sea, como cuando baten clara de huevo para las mujeres, la cerveza para los hombres. Y para los que no toman ni cerveza ni baten clara de huevo, ¿qué ejemplo le podríamos dar? Se me han acabado los ejemplos. Nocturia y disuria, pero sobre todo nicturia y nocturia. Nicturia es una poliacuria nocturna, poliacuria es el aumento de la frecuencia, pero nocturia, esto es interesante, inversión del ritmo de la diuresis. Normalmente nosotros miccionamos durante el día y en la noche ya descansamos, pero esto es al revés, ¿sí? En la noche se levanta a miccionar, o el ritmo de micción en la noche es mayor que en el día, ¿sí? La nicturia y polaquiuria pueden ser secundarias a un aumento de volumen o disminución. Polaquiuria sin nicturia muchas veces es psicógena. Nicturia sin polaquiuria es insuficiencia cardíaca congestiva o anasaca, ¿sí? Entonces, cuando encontramos nocturia, anoten esto, generalmente se asocia a insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque en el día todo el líquido se acumula en las partes del declive, en las piernas. En la noche al descansar hay un retorno, ¿sí?, de los edemas, el riñón trabaja mejor y produce más orina, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando una persona empieza, sobre todo si es hombre, a miccionar más en la noche que en el día? ¿Qué es lo primero que piensa en una persona, un varón, que está mal de qué cosa? De la próstata. ¿A dónde se va? Al urólogo, ¿sí? Y como no le gustan los hospitales, se va a un médico particular, le paga todo para que al final le digan: usted está bien, no tiene nada. ¿A dónde debería ir? A un médico general, un cardiólogo, y así tanto le gustan los especialistas, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. La nocturia puede estar asociada, puede ser uno de los síntomas tempranos de falla cardíaca, y la nicturia simplemente es la polaridad. En cambio, disuria ya es dolor a la micción, y usualmente se asocia a inflamación. Entonces, tengan presente bien los conceptos, ¿no es cierto?, de nicturia, nocturia y disuria, para no equivocarnos. Cuando hablemos, toquemos. Un término que se enuresis nocturna también es una forma de incontinencia y la micción involuntaria mientras se duerme a cierta edad, ¿sí?, que se espera que el niño ya no orine durante la noche, ¿sí? A partir, es normal que orine, que el niño tenga enuresis hasta los 4 años de edad o hasta los 6 años de edad. Después de eso ya no es normal, ¿sí?, que se orine en la cama, ¿sí? Ahí puede ser problemas psicológicos o puede ser por problemas realmente orgánicos, ¿sí? Entonces eso hay que entender. Entonces, de 4 a 6 años es el tiempo en el cual el niño ya aprende y no debería haber enuresis en la noche, ¿sí? A partir de los 6 ya.
mejor ya hagan ver a sus niños. Muchas veces se dice que a veces estos niños tienen frustración, ¿sí? Falta de cariño, falta de afecto. ¿Y cómo lo expresan? Pues, así es. Alteraciones de la diuresis, poliuria, del griego muchos, ¿no es cierto? Entonces la poliuria ya es el aumento de la orina, pero ¿cuánto es el aumento? ¿Sí? Miren, para niños mayores en general, pediatría de eliminación mayor de 2 mililitros por metro cuadrado o 2 mililitros por kilo por hora en mayores de 1 año. Y para lactantes 3 mililitros por kilo y mayor de 3.000 centímetros en los adultos. Entonces yo les recomiendo, ¿no es cierto?, esto de acá, el utilizar lo que está en rojo, 2 mililitros por kilo por hora. Entonces, imaginemos si la persona pesa 70 kilos, que es peso talla normal, entonces 70 por 2 sería 140, ¿no es cierto? 140 cc por kilo, dice, por kilo que pesa. Entonces, 2 mililitros, ¿no es cierto?, por kilo 70, por, ¿cuánto es? Por hora, ¿no es cierto? Y el día tiene 24 horas. ¿Ya cuánto sale esto? 140 por 24, ¿cuánto sale? 3.200. Sí, 3.200. ¿Cuánto sale esto? 3.360. Ya, 3.300, ¿sí? 3.300, ¿sí? Y ahí está, cc al día. Entonces, para una persona de 70 kilos, poliuria es más de 3 litros, ¿sí? Más de 3.300. Pero si la persona pesa 50 kilos, ahí cambia la cosa. Entonces 50 por 2, 100 por 24 para una persona de 50 kilos, ¿sí?, con 2.400, más de 2.400 ya está en poliuria. Entonces no esperen que una persona de 50 kilos miccione más de lo que no puede. Y se nos pueden pasar los diagnósticos, ¿de acuerdo? Si es una persona de talla, peso normal, ya más de 3 litros. ¿Ya? Y quieren ser más exactos, pero una persona de 50, cuidado, menor volumen para él puede significar poliuria. Así que utilicen mejor esto de acá. ¿Esa fórmula para todos? Para todos, ¿sí? Ya. La excepción es los lactantes, porque ellos miccionan más, ¿no es cierto? Ya está. Oliguria es menos de 500, menos de 400 en 24 horas, pero también, ¿no es cierto?, nuevamente utilicen esta fórmula, menos de 0,5 mililitros kilo por hora, ¿sí? Utilicen esta fórmula para la oliguria. Entonces lo que está entre oliguria y poliuria, y eso es normal, se considera. Y anuria es la A, significa sin, ¿no es cierto? En teoría es la falta de excreción urinaria, no, pero en la práctica sí hay algo siempre de orina. Cuando es menos de 50 ya se considera anuria, o sea, no hay el cero absoluto, ¿sí? La única excepción en la que puede haber anuria con cero de orina es cuando hay obstrucción de las vías urinarias, pero en forma bilateral, ¿sí? Ya, pero menos de 50 ya lo considera anuria. Pregunta así, ¿ustedes alguna vez, levante la mano el que alguna vez no ha amado? A ver, todos han amado. Entonces, si tú has amado, pregunta, ¿qué significa amor? Un sentimiento, ¿qué significa amor para ti? Ya, ¿no ves? Tienen que... No es grande, ya, lo tienen que estudiar. Amor, del francés, amor. Amor es muy contrario, sí, ¿no es cierto? No, o sea, lo contrario a la muerte. De ahí viene la palabra amor. O sea, ustedes aman y no saben qué están amando. O sea, lo que pasa, amor es la vida, ¿no es cierto? Ya, lo mismo, anuria, pero no siempre.
se parecen a mi maestro Calisto. Hay uno lo que se llama una poliuria relativa, ¿sí? Entonces, no es normal, pero tampoco llega a la... Entonces hay pacientes que normalmente miccionamos entre 1500 a 2000. Ya. ¿Y cómo se demuestra? Por la densidad de la orina. La densidad de la orina, nosotros con la orina eliminamos los solutos, los desechos, ¿no es cierto? No se olviden de cada vez que digan amor, porque están peleando contra el amor. Entonces, la orina tiene una capacidad de concentrar hasta 1200 miliosmoles por litro. Entonces, la concentración de la orina es 1200 miliosmoles por litro, ¿sí? Entonces, sin embargo, en insuficiencia renal se pierde esta capacidad. Entonces decimos acá, en insuficiencia renal crónica, ¿sí? La capacidad de concentración, la concentración cae hasta 600 miliosmoles por litro de orina, ¿sí? Entonces, si normalmente miccionamos 1 litro al día y podemos concentrar, ¿sí?, 1200 miliosmoles, que esto es la cantidad de desecho promedio que producimos y que nuestro riñón se ve obligado a eliminar, ¿sí? Si la concentración cae hasta 600, para eliminar estos 1200, ¿cuántos litros de orina debe producir el riñón? 2 litros. ¿Sí? A eso se llama poliuria relativa. Y la poliuria relativa, entonces ya no va a ser 1 litro, este de acá va a miccionar, ¿sí? El volumen de micción para eliminar estos 1200 va a ser de 2 litros. Entonces ustedes, hay que medir la osmolaridad, ¿no es cierto? Y si esa osmolaridad es menos de 1200, dicen acá, aquí hay una poliuria relativa y este paciente puede estar empezando a tener insuficiencia renal crónica. Uno de los primeros síntomas de insuficiencia renal crónica es eso, aumenta el volumen urinario, más de lo normal, ¿sí? Entonces, a eso se llama poliuria relativa, por la falta de la capacidad de concentración de la orina. Bien, y cuando un paciente tiene poliuria, puede ser por déficit de reabsorción del agua, y ahí estamos hablando de la diabetes insípida, ¿sí? No la diabetes mellitus, ¿sí? La dulce, sino la insípida. Y la insípida puede ser de origen central, ¿no es cierto?, por esta falta de producción de la hormona de la vasopresina, o de origen nefrogénica, en la cual hay resistencia a la vasopresina, y ahí están las diferentes causas. Por ejemplo, ¿a dónde está ahí ahí está el receptor B2 para la hormona antidiurética, ¿no es cierto?, en la nefrogénica, tanto adquirida. Enfermedad renal crónica, empiezan a tener poca sensibilidad y empiezan a tener poliuria. Hipercalcemia, cuando hay la fase poliúrica del daño renal agudo, algunos fármacos, el litio, por ejemplo, ahí entonces puede empezar a tomar. Y la incapacidad para reabsorber solutos, la diabetes mellitus, ya habíamos dicho, cuando la diabetes mellitus alcanza niveles de glucosa más de 100, más de 180, más de 180 miligramos por decilitro, aquí está el nivel de glucosa. Cuando la glucosa es mayor de 180, rebasa la capacidad del riñón, y es decir, rompe lo que se llama el umbral renal para la glucosa, sobrepasa al riñón y el riñón ya no puede reabsorber, y la glucosa actúa como un soluto, ¿sí?, como una sustancia osmótica. Entonces la glucosa arrastra agua y ahí es donde aparece la poliuria. Y si orina mucho, el paciente se deshidrata, tiene sed, aparece la polidipsia. Y si orina más de lo que puede ingerir, empieza rápidamente a pérdida de peso, y aparecen los síntomas de la diabetes, cuando la glucosa
del diabético ya superó los 180 miligramos por decilitro. Esto es importante porque si tengo un diabético con glucosa de menos de 180 no va a tener síntomas y va a estar caminando, ¿sí? Y va a creer que es sano, ¿sí? Y cuando ya le detectan la diabetes muy tarde, ya dañó todos los órganos, ¿sí? Por eso la diabetes es un problema de salud pública. Algunas sales de sodio, potasio, en insuficiencia renal, la urea puede actuar como una sustancia, ¿no? Cuando hay daños, y este es el principio de los diuréticos. Los diuréticos, sobre todo los más potentes, los de asa, como la furosemida, actúan pues ahí en los túbulos donde se produce la reabsorción de agua. Los diuréticos los ahorran del potasio, como la espironolactona en el tubo colector distal, y entonces ahí es donde se produce el principio de los diuréticos, que se aplica para la carne. Y existe una condición en la que hay exceso de agua, tomas demasiada agua, el riñón no lo va a hacer, y a eso se llama polidipsia primaria, ¿sí? Entonces, y el paciente que tiene polidipsia primaria, también conocida como, ¿con qué otro nombre se conoce a la polidipsia primaria? ¿Quién sabe? Polidipsia primaria. El pulso para tomar agua, ¿no es cierto? No se puede contener, son personas que están medias tocadas, ¿no es cierto? También se le conoce con el nombre de hipotomanía. ¿Sí? Entonces eres un botómano, no es que te guste el poto, ¿no? Sino que tienes impulso a tomar agua. ¿Vale? Levante la mano si hay algún botómano. Oliguria, ¿no es cierto?, es la disminución del filtrado glomerular, puede haber aumento de la reabsorción o una obstrucción que no deja salir, ¿no es cierto? Cuando hay disminución del volumen urinario, se asume que puede haber tres mecanismos de origen prerrenal. Y aquí el ejemplo clásico es cuando no llega suficiente volumen sanguíneo al riñón. ¿Quién va a trabajar? Pues son los pacientes que están en estado de hipotensión, hipoperfusión, en shock, no le llega la sangre y el riñón no procesa, así de simple, ¿no es cierto? Deshidratación, diarrea, hemorragia, sepsis, hipovolemia renal, ya cuando el riñón se ha dañado las estructuras y no puede producir la orina. Y finalmente hay una condición postrenal en el cual hay obstrucción a la salida del flujo urinario. El ejemplo clásico es en los pacientes que tienen llama el término hipertrofia, es hiperplasia, ¿no es cierto? Hiperplasia prostática benigna, hay que corregir eso de ahí. ¿Sí? Entonces crece, se cierra la uretra prostática y no deja que la orina que se ha formado pues escape hacia las vías urinarias. Entonces, ahí está. Retención urinaria ya es la imposibilidad para realizar la micción en forma espontánea. Y generalmente esto conlleva el famoso globo vesical. ¿En qué patología, ¿no es cierto?, se ha asociado mucho a la presencia de globo vesical? En una neuropatía asociada a qué enfermedad, a la diabetes mellitus. Entonces en la diabetes mellitus hay lesión, ¿sí?, del sistema nervioso que inerva el detrusor, que es el músculo que participa en la primera fase de la contracción de la orina. Entonces no hay contracción y la vejiga se empieza a dilatar, y al final estos pacientes pueden miccionar ya por rebosamiento. Es tanto el líquido, ya la vejiga no lo contiene, ¿no es cierto? Entonces, pero empieza a rebosar y orinan muchas veces por rebosamiento, y como no tienen dolor porque son diabéticos, piensan que son normales, pero ahí está la segunda cosa. ¿Sí? Muy bien, ya está. Ahí les decía, pues retención aguda, vejiga neurogénica en los diabéticos, traumas medulares, la hiperplasia prostática, porque obstruye, hiperplasia está bien, está correcto, algunos fármacos anticolinérgicos y baja actividad del músculo del cruzor. Entonces hay pacientes que están ya muy debilitados, que hay debilidad muscular. Incontinencia vesical o urinaria, hay gente, pues, ¿no es cierto?, sobre todo las mujeres
y el principal factor de riesgo son aquellas que han tenido multipartos y de tipo vaginal, ¿sí? A diferencia de las que tienen parto por cesárea, ¿sí? Porque aquí puede haber alteraciones del ángulo, ¿no es cierto?, de la disposición de la vía urinaria. Y entonces aparecen unas incontinencia vesical o urinaria, y hay dos tipos: flácida, en la cual la vejiga no se contrae, ese es el caso de los diabéticos, traumas o algunos fármacos, y la espástica tiene contracciones vesicales involuntarias. Inclusive dice que no hay orina en la vejiga, pero él siente la sensación de miccionar. Entonces, la incontinencia vesical o urinaria, ¿sí? Cuando hay pérdida del control de la vejiga. Pero una de las causas, ¿no es cierto?, más frecuentes es durante el embarazo. Luego del embarazo. La polaquiuria es el aumento del número de micciones. Y se dice que lo normal es hasta 5 veces al día uno puede ir al baño, ¿sí? ¿Cuántas veces han ido al baño ya hasta ahora? Que yo recuerde, mañana, una, antes de venir acá, dos, y la otra creo que me le pasa. Ya. Entonces hasta 5 veces es normal, pero más de 5 veces ya podemos llamarla polaquiuria. Y la polaquiuria es un signo de irritación de la vejiga, ¿ya? Ahí está. Acá están algunas otras. En este caso de disuria, hablamos del dolor a la micción. Generalmente es también por inflamación, pero miren, un cálculo que produce un cuerpo extraño, ¿no es cierto?, puede dar dolor artisanal, una cistitis intersticial, las infecciones, tumores, cuerpos extraños, la hiperplasia de próstata, abscesos, espermatocistitis, pero son todos inflamaciones. Evidencia de enfermedad renal. Entonces dice, hay gente que dice, se va y se agarra la espalda y dice, creo que estoy mal de los riñones, ¿sí? Porque le duele, ¿sí? Entonces la primera pregunta, ¿el riñón duele? No duele. ¿Qué es lo que duele? La cápsula. Y la cápsula de Gerota, que esa es la que duele. Y entonces la mayoría que cree que porque le duele la región lumbar está mal de los riñones, está equivocado. La mayoría de veces es por lumbalgia mecánica. ¿Y cómo yo distingo un dolor lumbar mecánico de un dolor renal? Es muy fácil. Entonces hay gente que llega al consultorio, quiero que me examinen, me duele, creo que estoy mal de los riñones. Muy fácil. Le piden al paciente que hagan el movimiento de flexión y rotación interna, rotación externa del cuerpo. Muy fácil. Toque su mano con sus dedos, tóquese el hueso completo. Entonces, al hacer esto de acá, estoy haciendo movimiento de flexión y rotación, ¿sí? Y al tocarme esto de acá, uno para acá, otro para acá. Listo. Si con esa maniobra le duele, se acabó. Es una lumbalgia. Y olvídese del riñón. Pero cuando nosotros podemos tener evidencia de enfermedad renal, y aquí está, la elevación de la urea o creatinina, término que se denomina azoemia, ¿sí? Entonces aquí así hay daño renal. Si hay albuminuria, orina espumosa, hematuria o coluria, edema o una infección recurrente, allí también piense de que entonces si usted ha tenido hematuria, la orina es espumosa, ahí hay que empezar evidencia de daño renal. En el examen es físico, si ya viene con diagnóstico de otro, no hay que dudar, aunque a veces hay que dudar. Si hay síntomas de infección de vías urinarias, disuria, polaquiuria, tener urgencia, dolor suprapúbico, a pensar de que puede haber, porque a partir de eso la infección se puede extender hacia el riñón. Ya no estábamos hablando de ITU baja, sino de ITU alta o pielonefritis. Eso es lo que sucede en las gestantes. Las gestantes tienden a hacer mucha infección de vías urinarias bajas, y eso es una emergencia porque en la gestante tiene una rápida tendencia a ser pielonefritis. ¿Por qué? Porque la orina de la gestante es rica en glucosa y aminoácidos, es un caldo de cultivo. Una ITU baja rápidamente progresa a pielonefritis, y una pielonefritis en gestante, ¿qué riesgos puede acarrear para ella o para el feto? Aborto. Por eso, ¿y qué más? Y si nacen con niños de bajo peso, ¿sí? Y esos son los que cuando son grandes les dicen, pues, ¿cómo les dicen a los niños? Cuarto de pollo. Cuarto de pollo.
La presencia de oliguria, poliuria y nepturia. Entonces, doctor, yo estoy que orino en grandes volúmenes. Las historias de infecciones previas de garganta o piel. ¿Por qué? Porque esto puede ser el factor etiológico. Las infecciones por estreptococo o cualquier otro germen, las glomerulonefritis postinfecciosa. La más común, la prototipo, la postestreptocosis. O si tiene enfermedad de historia familiar de enfermedad, como enfermedad renal poliquística autosómica dominante, o como la enfermedad de Alport, en la cual hay una alteración del colágeno tipo 4, no sé, porque hay problemas oculares, renales y otras cosas más. Muy bien. Pero no porque me duele, porque me duele acá, estoy mal del tiempo. La mayoría de veces es por lumbar. Hablemos algo de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Es una enfermedad que está localizada en el cromosoma 16. Y miren, se vuelve la principal causa de insuficiencia renal en personas mayores de 70 años. Entonces, un paciente que llega, que está sano toda su vida, y de repente le encontramos azoemia, falla renal por encima de los 70, hay que sospechar en la enfermedad renal poliquística. Los riñones son impresionantemente grandes. La última vez que tuve la oportunidad de entrar a sala, el riñón tenía 60 centímetros, ¿sí? Así, 60 centímetros, una cosota de verdad, ¿sí? Está lleno de quistes que varían en tamaño desde milímetros hasta varios centímetros. Muchas veces está llenado de un material muy similar al suero, pero puede complicarse con hemorragias o con infecciones con pus. ¿Sí? Los quistes pueden afectar, esto es lo más importante, hasta el 40%, a la par que hay quistes en el riñón, hay quistes en el hígado. Y esto es lo más importante, 10% tienen aneurismas en el polígono o círculo de Willis. Y estos aneurismas pueden ser causa de hemorragia intras y subaracnoidea cuando se rompen estos de acá, ¿sí? Entonces, y ser causa de muerte súbita. Tuvimos ahí un paciente con enfermedad renal poliquística, ¿sí? Y les dije, háganle una angioresonancia del polígono de Willis, ¿sí? Se murió el paciente, no supimos la causa. No le hicieron, no vayan a decir eso. No quisieron escuchar. Y entonces, generalmente cuando uno hace una ecografía, ahí encuentran los quistes. A veces hay pacientes que vienen, me duele la panza, tengo dolor en el abdomen. Y uno le pide una ecografía, ya tómate una ecografía para que no fastidie, para ver qué hay. Y aparecen los quistes en el riñón. La mayoría de veces se determina así por casualidad, lo que le llamamos nosotros el incidentaloma. Entonces, ¿qué cosa es un incidentaloma? Por incidente, por algo fortuito. No esperábamos que salga. Y aquí está. Si tiene menor de 30 años, la presencia de uno o dos quistes, uno o bilateral, ya debe hacerle sospechar de una enfermedad renal poliquística. Si está entre 30 y 50 años, dos quistes en cada riñón, ya te hace diagnóstico. Y si eres mayor de 50 años, 4 o más quistes en cada riñón, te hace el diagnóstico de enfermedad renal poliquística. Miren el riñón, todo esto es riñón lleno de quistes. Este es el riñón izquierdo y acá tiene el derecho, y así termina en la patología. Cuando lo ve Pierino ve solamente esto, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la misión de ver esto, ¿sí? Esta es la enfermedad renal poliquística. Hay la forma dominante, ¿sí? Y hay la forma recesiva, ¿no? Entonces, la recesiva, cuando nacen los niños se mueren por falta de desarrollo pulmonar. Vamos, en la historia hay algunas enfermedades sistémicas que pueden incidentalmente afectar el riñón, ¿no es cierto? No es su blanco, pero lo puede afectar. Ahí está, la diabetes, de que hablar. Todas las enfermedades del colágeno prácticamente pueden afectar el riñón. Las neoplasias, el mieloma, cáncer de mama, ya sea por infiltración directa o por metástasis, pueden afectar el riñón. La hipertensión, ni que hablar,
la anemia falciforme, ¿sí? Amiloidosis primaria o secundaria, historia de tuberculosis puede afectar el riñón, las infecciones de garganta y piel, ya hemos dicho con la glomerulonefritis postinfecciosas, y nuevamente historia familiar de enfermedad renal congénita. La historia de exposición a drogas, principalmente los AINES, porque estos son de venta libre. ¿Qué hacen los antiinflamatorios no esteroideos? Inhiben la prostaglandina, ¿no es cierto? La E2. En general inhiben la prostaglandina, pero las prostaglandinas no son malas. Hay dos tipos de prostaglandinas, ¿sí? Las constitutivas y las reactivas. Las prostaglandinas constitutivas son necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, la protección de la mucosa gástrica requiere de prostaglandinas. Y ahí les quiero mencionar la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es importante para el mantenimiento de la circulación arteriolar efectiva. Entonces, a esos lugares donde ya no llega la fuerza de la bomba del corazón, en los pequeños vasos, esta es la que mantiene la contracción de los pequeños vasos, la prostaglandina E2. Y si tú le das un antiinflamatorio en este video, ¿qué te va a bloquear? Te bloquea esto y te manda la microcirculación. En personas normales no pasa nada, pero dos cosas, ¿no es cierto? AINES, contraindicado, no en insuficiencia cardíaca congestiva, no en cirrosis, no en insuficiencia renal crónica, lo vas a matar al paciente, ¿sí? Y segundo lugar, actualmente el tiempo, si ustedes van a recetar un AINES, el tiempo es de 7, máximo hasta 10 días. Más de eso ya no ven porque van a tener problemas de toxicidad. Hasta hace algunos años, ¿sí? ¿Saben en qué se basaban los estudios? Se había puesto de moda dar antiinflamatorios no esteroideos por un mes. El otro laboratorio sacaba un estudio por 3 meses. El otro ya había llegado a 6 meses, ya estaba llegando y aparecen los problemas acá. Desde ahí dijeron nunca más AINES a altísimas dosis. ¿Quién será? No sé. Ya no contesté. No se olviden estas dos cosas. No importa si no aprueban el curso, pero no hagan esto. Los aminoglicósidos, en el Perú tenemos la amicacina y la gentamicina, no son malos. Hay que saberlos dar, ¿sí? De acuerdo al peso, de acuerdo a la depuración renal y el tiempo. Igual, para los aminoglicósidos no más allá de 14 días. En teoría todas las penicilinas pueden ser nefrotóxicas. Hay algunos quimioterapios como la ciclofosfamida, que todos tienen efectos adversos, pero hay que saberlos dar. Los opiáceos y los llega pero a altas dosis, y ni que hablar los metales pesados. Entonces, de ahí la responsabilidad cuando uno prescribe dar la dosis adecuada y el tiempo requerido, ¿no es cierto? Vamos a ver. Historia de factores que producen insuficiencia renal, prerrenal o postrenal. Falla cardíaca, el uso de diuréticos, náuseas, vómitos, dietas hiposódicas, cirrosis, hitos crónicos, enfermedad pélvica, uropatía obstructiva. ¿Qué hacen todas ellas? O alteran la perfusión renal, o alteran o lesionan al riñón, o alteran la excreción renal, como es el caso nuevamente del paciente que tiene hiperplasia, otra vez hiperplasia prostática, ¿sí? Entonces cualquier lesión que altere la circulación prerrenal, que altere al riñón mismo o después inclusive del riñón, todas ellas son condiciones que pueden afectar el funcionamiento. Ya está. Esto es importante, el síndrome urémico, uremia o síndrome urémico. Miren ahí, destaca ese número 100 miligramos por decilitro. El valor normal de la urea es menos de 30 a 40 miligramos por decilitro. Urea.
valor normal de 30 a 40 miligramos por decilitro. ¿Sí? Cuando está entre 30, 40 hasta 100, a eso se llama uremia sin significancia clínica. Sin significancia clínica. Cuando la urea es más de 100, recién hablamos de síndrome urémico. Y el síndrome urémico es una condición que es toxicidad por la uremia. Y esa toxicidad, cuando afecta al sistema gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos, ¿sí? Cuando como no comes, te pone en riesgo de perder peso, ¿sí? El exceso, eso te empieza a producir prurito al impregnarse en la piel, te produce debilidad y fatiga. A nivel del sistema nervioso, ¿sí? Encefalopatía urémica, letargia, obnubilación, confusión, puede llegar hasta el coma en todos sus niveles, dependiendo de disnea, polinemia, hasta respiración de Kussmaul te puede dar. Anemia, hasta pancitopenia, porque la urea intoxica la médula y detiene la maquinaria de producción de células hematológicas. Es interesante, la urea lesiona la mucosa gástrica y puede ser causa de hemorragia digestiva alta. Cuando ataca al corazón, produce pericarditis urémica con derrame pericárdico, y ese derrame puede, por lesión de la uremia, ser hemorrágico y termina, ¿qué cosa? En taponamiento cardíaco y se muere el paciente. Entonces, pero estas cosas se dan cuando la urea está por encima de 100. No se ha visto cuando los niveles de urea es por debajo de 100. Así que si yo tengo un paciente con una hemorragia digestiva alta y con una urea de 70, dude que pueda ser por la uremia, busquen otra causa. Para eso sirve esto. Ahí está. Síntomas irritativos cuando hay una inflamación, ya nuestro lo que es polaquiuria, aumento del número de visiones, la disuria, que es dolor. Urgencia, ¿qué cosa es urgencia? Tenesmo e incontinencia. Urgencia es esa necesidad imperiosa de miccionar, ¿no es cierto? Y que tienes que correr al baño, pero llegas al baño y solamente son signos de irritación, 2, 3 gotitas, ¿sí? Muy frecuente en las infecciones de virus. Tenesmo es el esfuerzo, pujo también se le conoce, entonces para miccionar tienen que hacer esfuerzo. Y la incontinencia de base es simplemente lo que hemos estado viendo, ¿sí? Es la micción involuntaria. No la puede comprender. Esto es interesante, síntomas obstructivos. El pujo, el esfuerzo, el chorro intermitente, algo que está obstruyendo, el goteo postmiccional, termina de orinar y sigue goteando, la retención urinaria con globo vesical, incontinencia, pero esto es interesante, el chorro débil. El primer síntoma, neuropatía obstructiva en hombres, sobre todo hiperplasia prostática benigna, es eso, el chorro débil. Ya no sale con la fuerza que solía salir en muchas personas. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo evalúas si el paciente, el chorro es débil? ¿Cómo evalúas? Sí, pues ¿hasta dónde llega? Entonces, puedes orinar hasta la pared del vecino. Antes sí, y ahora nada, ni a la acera llega ese uropatía. No, la gente se da cuenta, ¿no? Y dice, doctor, ya no sale con todo. Síntomas neurológicos, ya, entonces ahí puede haber trastornos de erección, eyaculación, que puede tener un origen neurológico o psicógeno también. La mayoría de veces son de origen psicógeno. Lo que les decía, ¿cómo diferenciar un dolor renal de un ureteral? El dolor renal es visceral por la distensión de la cápsula, es una sensación de dolor constante que está en esa zona. En cambio, el dolor ureteral sí es intenso en el ángulo costal, pero este es importante. Se irradia hacia la parte inferior del abdomen, en el caso del hombre en dirección al testículo y en el caso de la mujer hacia la región de los labios vaginales. Entonces el dolor renal ahí está en esta zona y el ureteral irradiación hacia la región pélvica, ¿no es cierto? Ese es más o menos lo que podemos. En las técnicas de exploración, inspección, palpación,
percusión y la auscultación muy poco, pero de todas maneras. En la inspección hay que ver el grado de nutrición del paciente, ¿sí? Entonces hay que apreciar la coloración de la piel, si hay depresiones, si hay agrandamientos del riñón. El agrandamiento, generalmente ahora usamos la ecografía, y si hay fístulas cutáneas de absceso. Y hablando de eso, ahí está. El absceso ocifluente. Observen ustedes este paciente, miren, un abultamiento, ¿sí? En la espalda. En la radiografía, ¿no es cierto?, vamos a ver osteolisis en la región dorsolumbar. Este es un paciente portador de tuberculosis, y cuando drena, todo esto la pus, ¿no es cierto? Pus, ¿no es cierto?, sanguinolenta. Entonces, los abscesos ocifluentes son abscesos fríos, o sea, no hay calor, no hay rubor, no hay dolor, ¿sí? Y se asocia a tuberculosis ósea, que la pus, ¿no es cierto?, empieza a disecar a través de los músculos de la pared dorsal. Entonces, absceso frío dentro de las múltiples locaciones de la tuberculosis extrapulmonar. Puede entonces encontrar un abultamiento. Antes veíamos con mucha frecuencia estos tipos de tuberculosis extrapulmonar. Lo estamos volviendo a ver, ¿no es cierto?, porque lo de la pandemia ha resquebrajado el sistema de salud y hay muchos pacientes que están volviendo con SIDA. Ya no veíamos, por ejemplo, con sarcoma de Kaposi hace tiempo, que todos los pacientes ya estaban prácticamente bajo control, pero ahora estamos volviendo a ver sarcoma de Kaposi, tuberculosis extrapulmonar y enfermedades que hace 20 años veíamos con mucha frecuencia. No van a seguir, van a ver ustedes. A la palpación, ¿no es cierto? Lo único que podemos, ¿no es cierto?, es determinar el tamaño, su situación y si hay o no sensibilidad. No es muy sensible este examen, y aquí tenemos la maniobra bimanual de Guyon, ¿no es cierto?, para determinar dónde está ubicado el riñón. Se puede palpar el polo inferior del riñón y ya más o menos decimos está descendido o está en su lugar. La otra maniobra que tenemos nosotros es el método de Goulet. Sí, al paciente, miren, debe estar en una posición, sí, apoyado en una silla, ¿sí? Otra manera de palpar el riñón es el método de Israel. El paciente está acá el paciente está en decúbito dorsal, decúbito lateral, ¿sí? En el otro, en Guyon, el paciente está en decúbito dorsal. Una manera más de palpar el riñón, se puede palpar. Y finalmente tienen el método de Israel, técnica nada más, y la maniobra de Montenegro. En este caso el paciente no está en decúbito dorsal, sino en decúbito ventral, y ahí está, ¿no es cierto? Y para la percusión utilizamos la percusión digital o puño percusión a nivel de la fosa lumbar, y si nosotros replicamos el dolor o intensificamos el dolor, entonces decimos acá puede haber un dolor, una pielonefritis por dolor en la cápsula. Pero miren cómo estoy percutiendo. Protege al paciente, ¿sí? Pone la mano y percute sobre la mano, no le mete el puño directo porque duele, ¿no es cierto? ¿Sí? De por sí duele si tú le metes un puñetazo a esa zona. Entonces miren, entonces protege al paciente. Y esa perfusión es suficiente. Hay lo que es la maniobra de Murphy, pero este sí ya es más salvaje, es directo, ¿sí? A puño limpio, ¿sí? Y hay la maniobra de Giordano, que es con el canto de la mano, ¿sí? Ya pueden aplicarlo. A veces no es necesario, el paciente viene ya con dolor y una simple palpación puede aplicar. La auscultación a veces para la detección de algunos, si es que hay estenosis de la arteria renal, puede por ahí explicarse. En semiología urológica siempre hay que hacer el tacto rectal y la próstata, ¿no es cierto? Sobre todo en pacientes ya mayores de 50 años o mayores de 40 con antecedentes familiares. ¿Qué es lo que hay que recordar de la próstata? El tamaño, ¿no es cierto? Que una próstata no es más de 4 a 5 centímetros. Eso hay que tenerlo en nuestra mente, ¿no es cierto? Y ahí están en genuflexión lateral, ¿no es cierto? O anterior. Entonces,
Ahí está, introducir el dedo en dirección del ombligo, y esto es más importante, la superficie es lisa, blanda, no debe haber dolor y no debe haber nodulación, ¿sí? Interesante porque ¿por qué el tacto rectal sigue siendo el examen de mayor sensibilidad para el cáncer de próstata? Entonces hay dos patologías que afectan a la próstata. Uno, entonces tiene la hiperplasia prostática benigna, ¿no es cierto? Es de naturaleza central. Aquí se localiza la hiperplasia prostática benigna, por eso que cuando crece tiende a obstruir la uretra, a originar síntomas obstructivos. Pero el cáncer de próstata está en la periferia. Y entonces ahí es donde el tacto rectal, ¿sí?, es el examen de elección, ¿sí?, el tacto rectal, para la detección de estos nódulos que son más bien de localización periférica. Los nuevos ecógrafos tienen una altísima sensibilidad. Te puede detectar ahora nódulos de 3 milímetros, así, pequeñísimos, ¿sí? Pero el tacto lo supera, porque detecta de 1 o 2 milímetros, lo puede detectar el tacto rectal. Por eso que cuando hay duda, uno hace un tacto rectal y hay duda, ¿qué hace el urologo para salir de duda? Pide una segunda opinión. ¿Qué hace? Le mete 2 dedos. Y si persiste la duda, ¿qué hace? Una junta médica. Ya le mete toda la mano. Esa es la junta médica del urólogo. Lógicamente hay que evaluar los testículos, y hay dos patologías, ¿no es cierto? A nivel del testículo, la criptorquidia es la falta del descenso de los testículos, ¿no? Riesgo de cáncer si no se repone hasta antes de los 2 años, ¿no es cierto? Porque se puede generar la criptorquidia. Y esto de acá creo que era lo que es. Puede haber epididimitis, ¿sabes? En el escroto, interesante. A veces vienen los pacientes con aumento de volumen del escroto, ¿no es cierto? ¿Cómo saber si es edema o pues si es un hidrocelio? ¿Cómo saber? La transiluminación. En un cuarto más o menos oscuro, se le coloca una linterna, y si hay transluminación de la luz, miren, se prende como un foco de Navidad, eso es hidrocelio, ¿sí? Y si el edema no deja pasar la luz, se queda ahí nomás, ¿ven? Esto, hidrocelio, se prende todo el foco, ¿sí? Así es. La transiluminación. Y hablemos ya de principales síndromes neurológicos, y esto ya está bastante definido. ¿Y hasta acá alguna pregunta sobre semiología? Está bastante claro, sobre todo los términos, ¿no es cierto? Insuficiencia renal crónica, ahora ya existen definiciones. Las definiciones, primero, duración, ya se sabe. Toda lesión renal más allá de los 3 meses entra en la categoría de la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿sí?, por debajo de 60 mililitros por minuto, que dura más allá de los 3 meses. Ese es el primer criterio, o sea, tiempo. El segundo criterio es la misma tasa de filtración glomerular, la disminución del más del 50% o más de la tasa de filtración glomerular. Nuestra tasa de filtración glomerular es entre 100 y 120, la mitad entre 50 a 60, pero entonces han establecido cuando esta tasa de filtración es menos de 60 durante más de 3 meses. Y el tercer criterio es que exista evidencia de daño renal. Y cómo, ¿no es cierto?, la presencia de albuminuria, lo que hemos estado hablando, la presencia de hematuria microscópica, la presencia de cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, la presencia de acidosis tubular renal, la presencia de proteinuria, ¿sí? Algunas enfermedades patológicas que sabemos, ¿no es cierto?, que producen daño renal, una enfermedad renal poliquística, enfermedad tubulointersticial o vascular, o lo que ustedes tienen acá, enfermedades como autoinmunes, como el lupus, ¿sí?, el uso de drogas nefrotóxicas, neoplasias, hipertensión arterial,
lupus, ¿no es cierto? O algunas enfermedades que sabemos nosotros que van a producir daño renal. Tenemos esos tres criterios ya, sin lugar a dudas podemos decir que el paciente tiene insuficiencia renal por un tiempo más de 3 meses, tasa de filtración menos de 60 y evidencia de daño renal o enfermedad que sabemos que lesionan al riñón. Así ya se ha quedado establecido. Y aquí está la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal, cuando está por debajo de 60, ¿sí? Entonces, de 60 hasta 45, leve, de 45 a 30, moderada, de 30 a 15 o de 15 a 29, severa, y menos de 15, falla renal final o terminal. ¿Por qué es importante cuantificar la tasa de filtración glomerular? Por una razón. Si yo tengo un paciente con una tasa de filtración menos de 15, ese paciente debe inmediatamente ser referido a un programa de diálisis. Entonces, insuficiencia renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 15 es igual a diálisis. ¿Sí? Que el servicio no tiene capacidad, eso ya no es mi problema, ¿sí? Pero ese paciente debe ir a diálisis. Que no les meta el cuento el nefrólogo que dice no, que todavía no requiere porque el paciente está aparentemente bien, tiene que ir a diálisis, ¿no? Esa es una. Y para hallar la tasa de filtración glomerular utilizamos la fórmula de Propofol, ¿no es cierto? ¿Y qué posee la fórmula de Propofol? Es una fórmula que mide 140 menos la edad del paciente, todo esto multiplicado por el peso, dividido entre el valor de la creatinina, multiplicado por una constante que es 72. ¿Sí? Todo esto se va a multiplicar por 1 si es hombre, o sea que da igual, y por 0.85 si es mujer. ¿Sí? Entonces, el valor de la creatinina, miren lo relativo que resulta el valor de la creatinina. El valor de la creatinina normal, ¿sí? El valor normal de la creatinina va desde 0.4 a 1.4 miligramos por decilitro. ¿Sí? Ese es el valor normal que está en todos los resúmenes de laboratorio, que el doctor Percy les enseña esto de acá. Pero miren, ¿qué pasa si yo tengo un paciente, simplemente digo así, tengo un paciente que tiene 90 años, ¿sí? Un paciente de 90 años, ¿sí? Que pesa, porque así los hay, 45 kilos, ¿sí? Y que tiene una creatinina, ¿sí? De 1.2, ¿sí? Entonces, uno dice creatinina 1.2 está normal, ¿no es cierto? Pero veamos si es cierto. Si yo reemplazo 140 menos 90, lo multiplico por 45, lo divido entre 1.2 por 72, y como es hombre, todo esto por 1, o sea, va a quedar igual. ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Cuánto salió? Calculadora. ¿Cuánto salió? 27. Muy bien. 27. A pesar de que tiene creatinina normal, este paciente está en insuficiencia renal severa. Porque la creatinina es eso, está en función de la edad, del peso y del sexo de la persona, ¿sabes? Y de su condición Y entonces la creatinina sí no tiene un valor relativo. Es mejor traducirlo a esto en función de la edad, peso y el sexo de la persona.
está anotando es solamente en el examen, ¿no es cierto? Equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? Hay acidosis y alcalosis. Entonces acá vamos a desarrollar esto de acá. Si me siguen, por favor, no se pierdan un esfuerzo para que nunca se olvide. ¿Sí? Entonces, ya. Ahí, como bien dice, el equilibrio ácido-básico depende de qué cosa, del equilibrio que existe entre el bicarbonato H2CO3, así es, HCO3, y del equilibrio que existe entre el CO2. El bicarbonato es una base y el CO2 es un ácido. El CO2 está en estado gaseoso y el bicarbonato está en estado líquido. Y así que esto lo controla el riñón y el gas lo controla el pulmón. El equilibrio ácido-básico es de la interacción que existe entre el pulmón y el riñón. Entonces hay dos brazos, la acidosis y la alcalosis. Entonces veamos nosotros acá. Acidosis, ¿sí? Es cuando, ¿qué es lo que marca la diferencia? El pH. Si el pH, el estado perfecto es 7.4. Si es menos de 7.4 estamos hablando de acidosis, o sea 7.39, 7.38. Y si es más de 7.4 estamos hablando de alcalosis. La acidosis puede ser todo lo que controla el riñón es metabólico, ¿sí? Y todo lo que controla el pulmón es respiratorio. Entonces la acidosis puede ser de naturaleza metabólica o puede ser de naturaleza respiratoria. Lo mismo sucede para la alcalosis, puede ser metabólica o respiratoria. Entonces, para que suceda una acidosis metabólica, ¿quién tiene que estar alterado? El bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo el bicarbonato que ha disminuido, ¿cuánto? Menos de 24, digo, este paciente está entrando en acidosis metabólica. Y si tengo una acidosis respiratoria, ¿quién va a estar implicado? El CO2, ¿sí? Para que haya acidosis respiratoria, el CO2 debe estar incrementado. ¿Cuánto? Por encima de 40. Lo mismo sucede para alcalosis metabólica, el bicarbonato aquí está aumentado, más de 24, y la respiratoria, el CO2 está disminuido, ¿cuánto? Por debajo de 40. 40, 24 son los estados perfectos en los que debemos de estar nosotros. Y ahora sí, para resolver los problemas de acidosis y alcalosis, vamos a ver. Entonces ustedes van a recibir los resultados de la gasometría, 30 resultados. ¿Qué nos interesa de la gasometría? Nos interesa el pH, ¿no es cierto? Imaginemos que nos dan el 7.2, nos interesa tener el valor del bicarbonato, imaginen que nos dan 10, nos interesa la presión de CO2, que nos dan en 34, nos interesa el sodio, que nos dan en 140, y el cloro, que nos dan en 100. De toda esa lista de 30 o más de 30 datos, solamente para análisis del equilibrio ácido-básico, busquen el pH, el bicarbonato, el CO2, el sodio y el cloro. Y entonces, para el análisis del equilibrio ácido-básico, primero tienen que, decimos así, observar el pH. Y entonces digo, tengo un pH de 7.2. Como está menos de 7.4, ¿qué debe ser este paciente? Debe ser acidosis. En segundo lugar, observar, ¿no es cierto? Observar si hay componente metabólico o respiratorio. Entonces yo digo,
Si fuera una acidosis metabólica, el bicarbonato debería estar bajo. ¿Cuánto? Menos de 24. ¿Y cuánto tengo de bicarbonato? 10. Cumple. O sea, aquí es una acidosis metabólica. Y si fuera una acidosis respiratoria, el CO2 debería estar alto. ¿Cuánto? Por encima de 40. ¿Y cuánto tengo? 34. No cumple. Entonces digo, mi segundo concepto es que este paciente tiene una acidosis metabólica. En tercer lugar, ¿sí? Observar la compensación del CO2. Si es una acidosis metabólica que está fallando el riñón, entonces, ¿quién va a ir en su ayuda? El pulmón. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver qué tanto el pulmón lo está compensando. Y para eso utilizamos lo que es la compensación. El delta del CO2 es 1.5 el valor del bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo aquí ya reemplazo los valores, 1.5 el valor del bicarbonato, que es 10, ¿sí? Por 10 más 8 más menos 2 me va a salir un rango. 1.5 por 10, 15 más 8, 23 más menos 2, 23 menos 2 es 21 y 23 más 2 es 25. Ya, entonces la radiación del CO2 debe estar en este rango. Si es que lo estuviera compensando, pero ¿cuánto tengo CO2? 34. O sea, tengo más CO2 del que yo espero tener. Y todo exceso de CO2, ¿qué cosa es? Acidosis respiratoria. Entonces, este paciente, además de la acidosis metabólica, tiene acidosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. 4. Tengo que ver lo que es el anion gap, la diferencia de aniones y cationes no medidas. En forma práctica, el anion gap se determina restando al sodio, le quito el valor del cloro más el bicarbonato. Y esto siempre debe ser menor o igual a 12. Y si yo reemplazo acá, tengo 140 menos 100 más 10. O sea, 140 menos 110, 30, ¿no es cierto? Y 30, ¿sí? Acá 30 no es menor o igual que 12. Entonces este paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap alto más acidosis respiratoria. En este punto, ¿sí? Y lo ponemos en mayúsculas, siempre le digo así, en caso de acidosis metabólica con anion gap elevado, observar el delta del bicarbonato. El delta del bicarbonato, ¿sí? Es igual al valor del bicarbonato más el delta del anion gap. Y esto siempre debe ser igual a 24, que es el valor perfecto, el valor normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tengo de bicarbonato? 10, ¿no es cierto? 10. Variación del anion gap. El anion gap lo tengo en 30. ¿Cuánto debería ser? 12. ¿En cuánto ha variado? De 30 a 12, ¿cuánto ha variado? Es 18. ¿Sí? 18, sí, 18. Entonces, 10 más 18, esto debe ser igual a 24, pero 10 más 18 es 28 y esto es mayor que 24, es decir, tengo un exceso de bicarbonato y todo exceso de bicarbonato, ¿qué cosa es? Alcalosis metabólica. Entonces, en resumen, este paciente tiene acidosis metabólica con anion gap alto de más acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Entonces tiene lo que se conoce en un trastorno triple, es lo máximo en alteración que puede tener un paciente con trastorno del equilibrio ácido-básico. Listo, pueden copiar y ahí está una pregunta de ¿lo entendieron? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí lo han entendido? Sí, está fácil. Ya, ¿y para qué me sirve esto de acá?
Porque si yo tengo, ahora sí, si yo tengo acidosis, ya ese es lo que le estaba haciendo. Si yo tengo una acidosis con anion gap elevado, como me ha salido, mis posibilidades diagnósticas son 4. O está en acidosis diabética, o tiene acidosis láctica, o tiene insuficiencia renal crónica terminal, o se ha intoxicado con ácidos y se ha metido, que se ha apropiado. ¿Sí? Si tengo una acidosis metabólica con anion gap normal, la principal causa es diarrea y acidosis tubular renal. Y lo que les hablaba el caso del doctor, fístulas enterourinarias. ¿Sí? Si yo tengo un paciente con alcalosis respiratoria, la principal causa es la hiperventilación, ansiedad, ¿no es cierto? A veces algunas condiciones que estimulan el centro respiratorio, la aspirina te induce a hiperventilar, el hipertiroidismo, la fiebre. Cuando estás expuesto a altura, ¿no es cierto? O de repente te meten a un programa inapropiado de ventilación, pero eso ya es claro. Y si yo tengo como es en este paciente, que tiene ahí está, o tiene una alcalosis respiratoria, no, alcalosis metabólica, la principal causa, ¿no es cierto?, es por vómitos prolongados, de repente ha estado vomitando, o deshidratación, uso de diuréticos que deshidratan al paciente, contraen el volumen y concentran los. Y ahí están las causas. Entonces, cuando un paciente viene en estado de coma, nadie sabe lo que ha pasado. Una gasometría les abre así un portal, ¿no es cierto?, de múltiples posibilidades diagnósticas. Para eso sirve la gasometría. Entonces, para que ustedes para que ustedes ahí está. Entonces, les pongo este ejemplo: 52 años con poliquistosis renal, astenia, pruritos, desde hace 6 meses vómitos, y le toman una gasometría. Entonces, siguiendo esos pasos, ¿qué alteración del equilibrio ácido-básico presenta? Todos. A ver, vamos todos. Primero, pH. ¿Cómo está el pH? 7.39.8, no interesa, no es 7.4, ese paciente tiene tendencia a la acidosis. Entonces su primer diagnóstico es acidosis. Anote, desarrollen esto. El segundo diagnóstico es metabólico o es respiratorio. Si fuera metabólico, el bicarbonato debería estar menos de 24. ¿Cuánto tiene? 20 cumple. Y si fuera respiratorio, esto debería ser más de 40. No está, matemáticamente está en menos de 40. O sea, es una acidosis metabólica. Ya cumplimos el segundo paso. El tercer paso, ya que está fallando el riñón, debemos de ver si el pulmón lo está compensando. Entonces aplicamos la fórmula esta, ¿no es cierto? 1.5, el valor del bicarbonato, le suman 8 y a eso más menos 2. ¿Cuánto sale eso? Sáquenlo con decimales, porque ahí les sale con decimales. Te sale 41 a 43 y esto está en 39, o sea, tiene exceso de CO2 y todo exceso de CO2 se traduce como acidosis respiratoria, ¿sí? Sí, aló, hola. Sí, ¿qué novedad? Pero, sí. Claro. Ya. Qué bueno, ya.
tiene que ponerle, sí. En la piernita, pues, en el pie, pues no, a veces cuando está deshidratada se colapsa un poco, ¿ves? Sí. Bueno, todavía está con la sonda, de la sonda nasogástrica, todavía está. Ella le ha quitado todo. Claro. Bien, sí, se necesita una guía, No, mira, lo único, lo que queda, ahorita, colocar una sonda normal. Y por ahí darle el suelo, que puede ser comprar el suelo oral. Ya. ¿Cuánto le salió el año GAP? Entonces es sodio menos esto más el bicarbonato, que es 23. ¿Cuánto sale? 13 puntos. Está elevado. Debería ser más de 12. Entonces hablamos nuevamente de una acidosis metabólica con más acidosis respiratoria con anion GAP alto. ¿Sí? Ya. Y luego, ya como está elevado, aplicamos la quinta regla, la variación del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato tiene 23.8 más, ¿no es cierto?, la variación. ¿Cuánto fue el año GAP? 13.2. Para 12 es 1.2. Entonces, 23 más 1.2, 25. Están nuevamente elevados. Miren, probablemente un paciente con estos datos lo van a ver normal, ¿sí? Pero si no tratan las causas subyacentes, esto va a ir empeorando. Y pueden hacer una detección temprana de las causas que puedan estar afectando. Entonces, nuevamente tiene el paciente acidosis metabólica anion alto, acidosis respiratoria y también tiene alcalosis metabólica. ¿Fácil o no está fácil eso? ¿Sí? Ya. Esto es lo más complicado. ¿Por qué razón? Porque si el paciente tiene anion GAP normal, el análisis queda acá, ya no se hace esto de acá, ¿sí? Por eso he dicho solo en caso de acidosis metabólica anion GAP alto. Listo. Un ejemplo más para que... Yo tengo un paciente que tiene un pH de 7.45, ¿sí? Tiene el bicarbonato tiene en 28 y CO2 tiene en 42 y además tiene el sodio en 130 y el cloro en 100. Ahí nomás, pH 7 por el 45, ¿qué cosa es? Una alcalosis. ¿Metabólica o respiratoria? Si fuera metabólica, el CO2 tiene que estar alto, 28. Y si fuera respiratoria, debería ser 40. Es una alcalosis metabólica. Listo, se acabó el diagnóstico. No hay nada más que hacer. Y de frente se van al diagnóstico. Lo mismo, si ustedes tienen una acidosis respiratoria, se acabó el diagnóstico, no hay nada que hacer. Este análisis es para los pacientes que tienen acidosis metabólica. En el resto, basta que determinen que es metabólico o respiratorio y se acabó el diagnóstico. Ya no hay más que hacer, solamente buscan la causa. Y ese es todo el equilibrio ácido básico aplicado a la práctica clínica. ¿Quiénes manejan esto de acá? Los intensivistas, los emergencistas. ¿Quiénes más? Los nefrólogos. ¿Quiénes más manejan parcialmente? Los neumólogos y algunos internistas. No todos, ¿sí? Lo cual representa el 20% de la comunidad de médicos. Entonces ustedes lo saben esto de acá y eso es todo.
van a entrar a ese 20% de médicos que saben leer e interpretar gasometría y van a tener una ventaja brutal cuando estén en emergencia y les llegue un paciente en coma y no saben que tiene una gasometría, les va a poder ayudar a decir por dónde enfocar al paciente. ¿Está claro? Perfecto. Seguimos entonces. Ya, ahí está. Hablemos de insuficiencia renal aguda. Es toda caída de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? En menos de 3 meses, ya por el tiempo eso está definido. ¿Y cómo se define? Ahí está, según el Kidney Disease Improvement Global Outcome, una insuficiencia renal se define por cualesquiera de estos 3 criterios. Primero, el aumento de la creatinina en más de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas. ¿Sí? 2, el aumento de la creatinina 1.5 veces de los 7 días anteriores. Y 3, una diuresis menor de 0,5 mililitros por kilo por hora en las últimas 6 horas. Un paciente cumple cualesquiera de esos criterios, entonces decimos que tiene insuficiencia renal. Estos criterios han evolucionado con el tiempo y por eso esto es lo que nosotros utilizamos actualmente. Las definiciones de la Kidney Disease, ¿no es cierto? Improvement Global Outcome. Ahí está. Estos criterios ténganlo en cuenta para definir una insuficiencia renal. Básicamente la elevación de la creatinina, ¿ya? Pero tienen esos parámetros. La insuficiencia renal aguda, hemos dicho, puede ser prerrenal, puede ser renal o puede ser postrenal o obstructiva. Cualquier condición que les lleve a hipoperfusión renal les va a producir una insuficiencia renal de tipo prerrenal, hipovolemo, insuficiencia cardíaca, una vasodilatación, por ejemplo, les pica una abeja y producen, son alérgicos, vasodilatación, shock, ¿no es cierto? Alergénico, vasoconstricción de la arteria renal y se manifiesta así por oliguria, ¿sí? La osmolaridad alta y la fracción de eyección menos del 1%, quiere decir que todavía concentra sodio. Y en la orina la pérdida de sodio es todavía baja y hay cilindros dialíticos. Pero cuando ya hay lesión del riñón, conocida también como necrosis tubular aguda, ya sea por isquemia o una hipoperfusión que se mantiene en el tiempo, lo lleva a isquemia al riñón, ¿sí? Nefrotóxicos, glomerulonefritis, vasculitis, va a haber ya poliuria, la osmolaridad cae, la fracción de sodio es más del 1% y en la orina hay pérdida, ¿no es cierto?, del sodio en más de 20 miliequivalentes por litro de orina y aparecen ya cilindros granulosos. Y si es por renal, litiasis, tumores, hiperplasia, disfunción. Acá es donde aparece oliguria o anuria, ¿sí? ¿No ves que el tumor a veces obstruye todo? La osmolaridad y el sodio en orina puede ser similar a lo normal, a la plasmática, bueno, y el tratamiento está aquí en el completo. Entonces, apréndase, delegado, a estos los criterios para diferenciar cuando un paciente tiene una elevación de creatinina, si todavía está en prerrenal o todavía o ya hizo daño renal. Infección del tracto urinario, ¿no es cierto? Este es algo común, ¿no es cierto? Más frecuente en las mujeres por las condiciones anatómicas y se clasifica en ITU baja o cistitis aguda, ¿sí? E ITU alta o pielonefritis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una infección baja o una alta? La ITU baja. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? A ver, ¿qué síntomas presenta un paciente con ITU baja? Si nosotros tenemos un paciente que tiene disuria, que tiene polaquiuria, que tiene urgencia vesical, que tiene no tiene que tener todo, hasta uno nada más de esto, nada más, y puede haber dolor en la región suprapúbica, dolor suprapúbico.
Entonces digo, este paciente tiene una ITU baja, o también conocida como cistitis, una cistitis aguda. Pero si a esto de acá, ¿sí?, se agrega fiebre o sensibilidad costolumbar, sensibilidad costolumbar, ¿sí?, entre paréntesis, puño, percusión lumbar positivo, maniobra de, como se habíamos dicho, de Israel, maniobra de Bouillon, ¿no? Sí, de Murphy, ¿no es cierto?, positiva, entonces ya dejó de ser ITU baja para convertirse en una ITU alta o pielonefritis. Ya está. ¿Sí? Así de simple. La presencia de fiebre o dolor de la cosa, ¿sí?, dejó de ser baja para convertirse en alta, porque las infecciones digamos, el mecanismo es por ascenso desde la uretra, vejiga, hasta las estructuras renales superiores. Ya, las infecciones de vías urinarias, pueden, a su vez, siendo baja o alta, pueden ser complicadas o no complicadas. ¿Qué cosa es una ITU complicada? Son pacientes, ¿sí?, que tienen alteraciones ya sea funcionales o anatómicas del tracto urinario. Por ejemplo, tiene cálculos en el riñón, o sea, una ITU, el paciente que tiene cálculos ureterales, renales, ya no es no es una ITU simple, es complicada. Tiene un paciente vejiga neurogénica, tiene hiperplasia prostática benigna, estenosis uretral o uretral, reflujo vésico, es con B chica, ¿sí?, vésico ureteral, o todo paciente varón se considera ITU complicada hasta que no demuestre lo contrario. Esto está mal escrito. Si se puede corregir, lo que vésico ureteral, ya está. ¿Por qué es importante determinar? ¿Por qué es importante saber si un paciente tiene una ITU complicada? Muy simple. Un paciente con una ITU no complicada, lo único que tenemos que hacer es dar tratamiento médico. Nada más. Sexo antibiótico y se acabó. Pero si la ITU es complicada, ¿de qué te sirve dar antibióticos si no corriges el defecto? El paciente va a volver a recurrir en infecciones. Por eso es que se dice que la ITU complicada, además del tratamiento médico, requiere del tratamiento quirúrgico. Entonces, miren, más o menos así se explica, ¿sí? Yo tengo un paciente, este es el tracto urinario, ¿sí?, y el paciente, imagínense, desarrolla una hiperplasia prostática benigna. ¿Qué hace la hiperplasia? Origina obstrucción, ¿sí?, y altera el flujo laminar. Y en vez de ser un flujo unidireccional, va a haber reflujo urinario. Y entonces, si los gérmenes están por acá, por esta zona, los gérmenes pueden ascender, aprovechando ese reflujo. Entonces, de nada sirve esterilizar la orina si la hiperplasia prostática va a seguir perpetuando este mecanismo. Entonces, ITU asociado a hiperplasia es una ITU complicada que, además del tratamiento médico, requiere la prostatectomía para dejarlo libre. Ese es el concepto de ITU complicada, ¿no? Y eso hay que identificar. A los diabéticos, niños y mujeres embarazadas también se considera complicado. Lo que les dije, disuria, urgencia, dolor, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se convierte en alta? Cuando hay fiebre o hipersensibilidad en el ángulo costolumbar, ya dejó de ser baja para convertirse en alta osteoidal. Síndrome nefrótico, ya hemos conversado esto de acá. Las características son la presencia de proteinuria, más de 3.5 gramos,
y que se acompaña de edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, ¿sí? Ahí están las causas del síndrome nefrótico, puede ser primaria y puede ser secundaria. Diabetes, lupus, amiloidosis, ¿no es cierto? Y siempre por acá está. Encuentran ahí cáncer, tumores, las neoplasias sólidas. Entonces, dentro de las más frecuentes nosotros vemos diabetes, lupus, amiloidosis, neoplasias. Puede un síndrome nefrótico ser una expresión temprana paraneoplásica de un cáncer. Y eso es lo que a nosotros nos da mucho temor cada vez que nos llega un paciente con síndrome nefrótico, adulto con síndrome nefrótico, y tener que decirle a la familia, su familiar tiene un cáncer metastásico, ¿sí? O su familiar tiene un cáncer que no es curable y que ha debutado con síndrome nefrótico. Ténganlo en cuenta eso de ahí, ¿no? ¿Estás anotando de verdad? Ahí están las manifestaciones clínicas, hiperlipidemia, hiperlipidemia, pero también a la par que se pierde albúmina, se pierde globulinas. ¿Y las globulinas para qué sirven? Parte de defensa de nuestro organismo. Entonces los pacientes con síndrome nefrótico tienen riesgo de infecciones porque están inmunosuprimidos. Y también, además de la pérdida de globulinas, se pierden factores anticoagulantes, principalmente la tiroidina 3, secundariamente la proteína C, la proteína S, el factor 5 de Leydig, que predisponen a que estos pacientes hagan trombosis de vena profunda. ¿Y dónde? Venas profundas, el riñón empeora la función renal. A nivel del sistema portal y vena cava inferior, el famoso síndrome de Chiari, hipertensión portal aguda con ascitis de rápida presentación. Muy bien. Entonces, esas son el síndrome nefrótico. Y hablando del síndrome nefrítico, ¿no es cierto? También hay proteinuria, pero no llega al rango nefrótico. Y además, se asocia hipertensión y hematuria. Entonces, la triada clásica del síndrome nefrítico es proteinuria en rango no nefrótico menos de 3.5 gramos al día, orina 24 horas, hipertensión arterial y la presencia de hematuria glomerular. Este modelo ha sido bien estudiado en niños con infecciones por estreptococo, pero hoy se sabe que cualquier germen en la persona sensible puede, luego de una infección de garganta, de faringe o de piel, puede terminar en una glomerulonefritis post-infecciosa de la manera ahí está. Causas más frecuentes según edad, en niños menores de 15 años, la post-infecciosa. Entre los 15 y 65 ya aparecen las enfermedades inmunológicas y las más de 65 vasculitis nefrológicas. Pero en el grupo primario, temprano, jóvenes, las glomerulonefritis post-infecciosa. Y finalmente llegamos a lo que es el examen de orina. El cultivo de orina, ¿para qué sirve? Para diagnosticar infección de vías urinarias, nos permite identificar el germen y no solamente al ser expuesto a estas tiras reactivas antibiogramas nos permite hallar la sensibilidad, ¿sí? Y para indicar el antibiótico más adecuado. Nos permite medir, evaluar la parte celular, si hay glóbulos rojos, si hay blancos, si hay cristales, ¿sí? Y algunas de ellas pueden estar asociadas a diversas enfermedades. Y aquí está, si yo encuentro el sedimento telescopado, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es el sedimento telescopado? ¿Sí? Todas las variedades, cilindros hemáticos, leucocitarios, cilindros granulosos, seros, celulares, se asocia a flúor, ¿sí? Para efectos prácticos, ¿cómo determinar un síndrome? Existen 4 formas inflamatorias en la orina. ¿Sí? Entonces, ya, para efectos prácticos, para no variarnos con eso, hematíes, o sea, hematuria en orina es inflamatorio, ¿sí? Leucocitos
cilindros eritrocitarios y los cilindros leucocitarios. Es raro que una persona presente estas cuatro formas inflamatorias en el examen de orina. Uno presenta uno hasta dos, pero presentar tres o las cuatro, a eso se le llama sedimento telescopado. Y lo primero que tienen que descartar ustedes es lupus. Entonces el sedimento telescopado, la presencia de las formas inflamatorias, de todas las formas inflamatorias en orina. ¿Y cuáles son esas formas? Esas cuatro. Ya olvídense de esto de acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Si presenta eso, 3 o 4 de ellas, cilindro telescopado, y ese paciente con seguridad tiene lupus, ¿sí? Veamos acá. La triada de Colombino. Si yo tengo un paciente con orina ácida, piuria, pero el cultivo es negativo para gérmenes comunes, a eso se conoce con el nombre de la triada de Colombino, y eso es sugestivo, indicativo de qué cosa, de tuberculosis urogenital, ¿ya? Y es difícil a veces hacer el diagnóstico de tuberculosis urogenital, pero un examen simple de orina te puede orientar al diagnóstico. Los nitritos en orina, ¿sí? Nitrituria, ¿sí? Se detecta por las tiras reactivas, y cuando este elemento está presente, eso se asocia mucho a infección de vías urinarias. Exámenes más sofisticados, la esterasa leucocitaria, ¿sí? Que también detecta infección de vías urinarias, pero lo primero es lo más simple, ¿sí? La presencia de cetonas en orina, cuerpos cetónicos en orina, ¿para qué nos sirve? Para el diagnóstico de cetoacidosis diabética, pero no solamente los cuerpos cetónicos se presentan en la diabetes, sino también en pacientes que hacen ayuno prolongado porque hay acidosis láctica, en pacientes que tienen ingesta de alcohol. Entonces, presencia de cuerpos cetónicos, ha estado tomando, ha estado en ayuno, sin ninguna de las dos es diabético el paciente y está haciendo cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? La glucosuria, diabetes, puede medir, ¿no es cierto? Pero cuidado, actualmente existen los medicamentos inteligentes que eliminan el exceso de glucosa por orina, y ahí está la dapaglifosina. Entonces, si hay glucosa en orina, oiga, usted está tomando dapaglifosina, no, entonces usted es diabético, ¿sí? Está empezando a botar el exceso de glucosa por orina. La presencia de proteinuria, el signo de, ¿sí? Puede indicar daño renal, puede indicar un síndrome nefrítico, puede indicar un síndrome nefrótico, ya lo hemos comentado brevemente. Y listo. Y ese es todo lo que es la semiología y algo más, ¿no es cierto?, que les he dejado de la parte urogenital. Bien, van a ser las 4, ¿sí? ¿Tiene preparado el grupo?